Record, ok, ya estamos grabando. De la práctica anterior, ¿tuvieron como alguna duda o algo así que no que les quedara pendiente? Déjenme abro el chat para estar viendo si me dicen algo. Chis, ahora no se abrió. Ahí está. ¿Ya está calificada la práctica o no? Creo que todavía no. Es que les califica el otro ayudante, Oscar, y no he visto que suba nada, entonces supongo que no. Igual, no sé si vieron el mensaje en el grupo, les va a poner su calificación ahí en el otro pull request que tiene. O sea, en el pull request ese que viene de la práctica, ahí les voy a poner un comentario con su calificación y sus observaciones, supongo. ¿Tienen como alguna otra duda respecto a eso? Ok, creo que no. Vale, entonces empezamos a ver. Igual, antes, nada más no sé si todos vieron el mensaje en el grupo, pero para la práctica anterior se me pasó, pero, justo es lo que iba a decir. El jueves pasado, les dejé unos puntos extras que se los mandé por se los mandé por ahí en el grupo de Telegram. Entonces, yo creo que voy a subirlos aquí para que los tengan a la mano. O sea, voy a crear como una carpetita en Drive, a ver si no tengo problema con lo del almacenamiento, eso de ciencias, que no sé qué onda. Pero creo que no, porque tengo muy pocas cosas. Pero bueno, voy a crear una carpetita en Drive, voy a ponerles el link aquí y va a venir como las instrucciones y voy subiendo ahí cada punto extra de cada semana para que lo tengan a la mano. La semana pasada, las dejé y se me olvidó decirles que era individual y todo eso. Y no, o sea, no sé, como que no lo tenía contemplado. Entonces les digo, los de la semana pasada, que fueron 2 puntos extras, está bien si los entregaron en equipo y los subieron ahí en su práctica. Nada más por si acaso, igual súbanlos aquí. De esos no va a importar la fecha ahorita. Súbanlas a este repo que se crea aquí en GitHub. Y bueno, súbanlos ahí y déjenlos. Este es, igual, si quieren les enseño. Ah, a ver, GitHub. Classroom. A ver. Ah, o sea, es que ya me estoy demasiado ahorita. Esa tarea de los extras es individual, todas las demás son en equipos. Entonces, ah, bueno, aquí ya varios lo aceptaron. Entonces ahí pueden ir subiendo sus puntos extras que les deje. Nada más pongan, no sé, pónganle ahí al punto extra que es, o sea, un título, un nombre que tenga relacionado para saber qué práctica es. Cierto, les decía que crearan carpetitas, ¿no? O sea, por ejemplo, los dos de la semana pasada eran para la práctica uno, entonces crean una carpeta llamada práctica uno y ahí dentro de esa carpeta en ese repo suben sus ejercicios resueltos, ¿no? Este, Después para los que deje esta semana y la siguiente pongan práctica 2 y así sucesivamente, ¿no? Igual les digo, lo que pasó es que se me había pasado que eran individual, entonces se los dejé como en equipo, ¿no? O sea, que lo subieran al repo de la práctica uno y nada más pusieran que lo hicieron o algo así. Les digo, no hay problema con eso, pero a partir de ahora ya nada más súbanlos a este repo nuevo de extras y vayan poniendo. Igual si pueden en la práctica, por ejemplo, en la práctica 2 en el README pongan, se entregaron puntos extras práctica 2 y pongan la semana, bueno, pongan algo así como el semana uno y semana 2 o sea, independientemente o sea, nada más pongan que entregaron uno o los dos o solo el segundo, algo así pongan para que sepa Oscar y no se le vaya a pasar a revisar. Igual, si se dan cuenta de que no se los calificaron o algo, pues pueden mandarle mensaje a él. Y bueno, eso sería como todo lo de los puntos extras, o sea, solo es para que lo suban aquí, que es una asignatura individual y sigan haciendo sus prácticas normales en los equipos que tienen. Igual, puse que sean los mismos equipos en las prácticas para que no haya problema. Creo que o sea, si necesitan cambiar ese equipo, no sé si puedan así como está ahorita, creo que no, creo que automáticamente los agrega al equipo, pero si necesitan cambiarse de equipo, me avisan para que cheque si se puede borrar el equipo o algo así. Y bueno, de los puntos extras de la primera práctica, igual súbanlos por si acaso a los extras, para tenerlos ahí también como evidencia nada más. Pero con que lo hayan subido al otro, yo creo que está bien. Pero bueno, si no quedan como dudas de eso, empecemos a ver su práctica 2.
Um, ok. Bueno, básicamente es esta. Este es el mismo archivo que le subí, ¿no? Y la práctica 2 es sobre resolución binaria. ¿Ya empezaron a ver resolución binaria en la parte de teoría? Justo hoy. Ok, entonces está perfecto. Bueno, l- aquí viene un poquito de la introducción a esta práctica. Esta se entrega el 5 de marzo, que es el, el siguiente domingo, ¿no? O sea, tienen todo el domingo para entregarlo, de este domingo en 8, perdón. Entonces, este, aquí toda la base de esto es el concepto de satisfacibilidad. O sea, si una fórmula es satisfacible, supongo que empezaron a ver en teoría un poco, cosas tipo tablas de verdad y ese tipo de cosas, no sé bueno, supongo yo, ¿no? Entonces, el problema de una tabla de verdad es que ese proceso no es muy, óptimo para programarlo, o sea, tienes que crear todas las entradas de la tabla de verdad, y llenarlas con true y false, ponle, o unos y ceros, y verificar si en alguna fila se puede encontrar un true por la fórmula completa, entonces se podría decir que la fórmula es satisfacible, ¿no? Y si todas son false, entonces se dice que no es satisfacible, ¿no? Algo así está ese rollo, ¿no? Eso pues tiene una complejidad cuadrática, o sea, tienes que construir, bueno, cuadrática respecto al número de variables, ¿no? Tienes que construir esa tabla completa. Entonces, eso no está tan óptimo, ¿no? Y justamente ahí es donde entra un poquito esto de la resolución binaria, el cual por medio de una regla de inferencia nos permite, de una manera un poco más óptima, encontrar esa solución si una fórmula es satisfacible o no. Entonces, justamente aquí también se ven varios conceptos que son importantes, entonces también es la importancia de esta práctica, ¿no? Y justamente eso lo escribo aquí en el objetivo, que es pues precisamente revisar el concepto de resolución binaria, o sea, ese es el objetivo principal, pero también es importante, o sea, se ven varios objetivos secundarios como las formas normales de una fórmula proposicional. Supongo que eso también ya lo estuvieron viendo en la parte de teoría, ¿no? Ah, ¿me confirman? Sí, bueno, supongo que sí. Y entonces, las formas normales se ven también en esta práctica, o sea, son utilizadas. Entonces, está cool este ejercicio porque podemos verlas también, ¿no? Y igual se ve un poquito sobre un algoritmo de saturación, que es lo que se utiliza para utilizar la resolución binaria para resolver el problema de satisfacibilidad, ¿no? Aquí la justificación, pues solo pongo que la satisfacibilidad es como uno de los problemas importantes en la lógica proposicional, ¿no? Y encontrar formas óptimas para automatizar ese proceso, pues es importante, ¿no? O sea, programarlo de manera óptima para fórmulas enormes, pues es de utilidad, ¿no? Entonces, bueno, ya de ahí, nos saltamos ya al desarrollo de la práctica, ¿no? Entonces, primero, como nunca habíamos, no empezamos, o sea, es la primera práctica de lógica proposicional que vemos, o sea, la anterior fue como de introducción y no tiene nada que ver con el curso, nada más era para que practicaran un poquito Haskell. Empezamos, definiendo un data que nos ayude para representar nuestras fórmulas proposicionales, ¿no? Y que es justamente esto. Si se dan cuenta, pues se llama prop de proposicional, y tiene variables, que son las variables proposicionales, o sea, las P, las Qs, todo eso. Ahorita lo vamos a representar con strings, que nos permite crear cualquier variable, por así decirlo. Pero por practicidad podemos pensar que son esas, o sea, que son precisamente con las variables que siempre hemos utilizado. Solo es como para que sea práctico el representarlo y no nos metamos en problemas, ¿no? Después tenemos las constantes booleanas. Se utiliza el constructor const y recibe un booleano que puede ser true o false, ¿no? Serían como el bottom y el top de las fórmulas. Tenemos la negación, que está con el not, y aquí recursivamente puedes tener cualquier expresión proposicional que se defina dentro de este tipo de dato, ¿no? Tenemos el AND, que es para el I, el OR para el O, este de IMP, que es para la implicación, y este de SIS, para el sí solo sí, ¿no? Y justamente les pongo que derive este show y EQ para que se puedan mostrar en terminal y compararse, ¿no? Y ya no tengan problemas. En teoría, sus repos tienen que crearse con estos códigos. Y aquí es donde tengo implementado este tipo de datos. Ya ustedes no lo tienen que implementar. Solo era para llevarlo ya con la práctica. Aquí ya están todos de hecho, tal cual lo que está ahí en la especificación, está aquí, ¿no? En este módulo de proposición. Bueno, este módulo prop. Ahí donde quedó la práctica ahora. Acá está.
Entonces, ya con ese tipo de datos, podemos representar cualquier fórmula proposicional, ¿no? Y justamente ya empezamos aquí, los primeros ejercicios que son las formas normales. Entonces, bueno, es importante conocer las formas normales, ya que la resolución binaria no trabaja sobre formas normales, sino trabaja sobre la forma clausular, que es una forma normales. La forma normal conjuntiva, por así decirlo, es como más o menos lo más cercano a la forma clausular. Entonces, ya teniendo esas cláusulas es cuando podemos empezar a aplicar la regla de inferencia esta resolución binaria, ¿no? Entonces, aquí tengo un poco esa explicación, que no trabaja directamente sobre la fórmula de la clausular y que una cláusula se define como una disyunción de literales. Y una literal es o una variable o la negación de una variable, ¿no? O sea, por ejemplo, una literal sería P, Q, no R, o sea, solo esas cosas, ¿no? No pueden tener ningún conector. Y si se dan cuenta, una cláusula dice que es una disyunción de literales, o sea, son ORs. Entonces, P o no Q o no R, por ejemplo, esa es una cláusula. Puedes tener cuantas literales quieras, pero solo puede estar conectado por el OR. Entonces, aquí ya empezamos, a ver un poquito las fórmulas, las formas normales, ¿no? Y empezamos con la forma normal negativa. Entonces, la primera transformación que se aplica es la forma normal negativa. Entre paréntesis le pongo FNN por si ven después FNN o FNC en la práctica. Es la forma normal conjuntiva de la FNC y FNN es la forma normal negativa, ¿no? Y pues nos dice que para que una fórmula phi esté en forma normal negativa, no contiene ni equivalencias ni implicaciones, o sea, no tiene sí, solo sí, ni la implicación. Y las negaciones solo afectan a las variables, o sea, no puedes negar una fórmula completa, sino tienes que negar solo la variable. Y justamente aquí nos dice que o sea, cualquier fórmula se puede transformar en forma normal negativa en tiempo lineal usando las siguientes equivalencias lógicas, que es la eliminación de la doble negación. Si tienes no phi, esto es equivalente a phi, porque como que estos no se cancelan, por así decirlo. Y las leyes de Morgan, que supongo que también ya conocen del curso de estructuras discretas, que es básicamente cómo aplica un no a una fórmula completa, ¿no? Si tienes no, phi y rho, o sea, todo el no afecta a todo el phi y rho. Entonces, esto es equivalente a no phi o no rho. Si te das cuenta, si es un i, se convierte en no. Igual aquí, creo que lo voy a editar y lo voy a volver a subir. Supongo que tendríamos que poner no, pero ahorita. No, sí, tenemos que eliminar las implicaciones, ¿no? Sí, tengo que agregar esas dos leyes aquí, ¿no? La de que una implicación es como, o sea, P implica Q es como un no P o Q, y el sí solo sí es como, o sea, P sí solo sí Q es como P implica Q y Q implica P, ¿no? Entonces, esas las voy a agregar aquí para que las tengan a la mano, pero igual supongo que ya las conocían. O sea, esas tres cosas son las que utilizan para poder transformar en forma normal negativa, ¿no? Esta para, bueno, las de las equivalencias de las implicaciones, para quitar las implicaciones precisamente, porque no podemos tener esto. Y ya a partir de ahí pueden ir esto es como para ir metiendo las negaciones a que solo afecten variables y esto para cuando queden dos negaciones eliminarlas, ¿no? Hasta ahí tiene como alguna duda con la forma normal negativa. Vale, entonces, y posteriormente otra forma normal sería la forma normal conjuntiva o FNC, resumido. Y esta se puede decir que es equivalente a la forma clausular, ¿no? Que es la que vamos a utilizar para nuestro algoritmo de saturación utilizando resolución binaria, ¿no? Y aquí no igual nos da especificaciones. Una fórmula proporcional phi está en forma normal conjuntiva si es una conjunción de disyunciones de literales. O sea, hace una conjunción de cláusulas. No sé si recuerdan que les dije que las cláusulas eran disyunciones de literales, o sea, literales juntas por un OR, o sea, P o Q o no R, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, como no se pueden eliminar, o sea, si tienes una fórmula con is, ni modo de quitarlos, ¿no? Para que solo sea una cláusula. Entonces, la fórmula normal conjuntiva, tiene cláusulas, o sea, tiene los ORs en sus literales, y esas cláusulas, por así decirlo, están unidas por is. Voy a escribir un ejemplo aquí para tenerlo.
para que lo vean. Acá abajo. La negativa es más fácil, siento. Por ejemplo, L o... Lo voy a escribir con una O porque ahorita no quiero ponerme a iconista. Mira. Q o R y R o S o T. O sea, eso, por ejemplo, ahí, estaría como en forma normal conjuntiva, ¿no? Si te das cuenta, todo esto es una cláusula. Bueno, estas son de adentro, son literales porque son variables. Si estuvieran negadas, le voy a poner un guioncito para negación. Si estuvieran negadas, seguirían siendo literales. Entonces, todo esto es una cláusula y están conectadas por is. Entonces, básicamente esa es la forma normal conjuntiva, ¿no? Regresemos a la práctica. Y nos dice que cualquier fórmula puede ser convertida a forma normal conjuntiva usando todas las mencionadas para la forma normal negativa, o sea, estas dos y la de la implicación, y las leyes de distribución, ¿no? Y por ejemplo, aquí tengo phi o rho y esta cosa que no sé cómo se llama. O sea, tienes uno aquí que en teoría rompería la forma normal conjuntiva, y esto se puede como distribuir como phi o rho y phi o esta cosa que no sé qué. Entonces, justamente, esto ya es una cláusula. Bueno, imagínate que phi es una literal, porque puede ser por cualquier fórmula, ¿no? Pero en este caso, phi, rho y esta cosa son literales. Entonces, si te das cuenta, esto ya es una cláusula porque son literales con os. Esto es un i que va en medio y estos son igual literales con o. Entonces, esto ya estaría como en forma normal conjuntiva, ¿no? E igual si tienes como esto aquí, que en teoría esto está bien, igual así, o sea, a lo contrario, ¿no? Si tienes un i aquí afuera y tienes el o acá adentro, también se puede distribuir. Esto lo puedes utilizar en casos de que, o sea, tal vez a lo mejor uno piensa que estás perdiendo trabajo porque esto ya está en forma normal conjuntiva si estas fueran literales, pero si no son literales, adentro van a tener ¿cómo se le llama esto? Van a tener, o sea, esta fórmula, imagínate que tiene is adentro, entonces es bueno aplicar a veces estas distribuciones para poder después, por ejemplo, distribuirse este i en este row o algo así. Entonces, el chiste es ir haciendo eso para que queden, al final de cuentas, puros cláusulas unidas por un is, ¿no? Entonces, bueno, estas dos reglas se utilizan, e igual las de conmutatividad podrían utilizarse, ¿no? Pero básicamente con esta es la importante, ¿no? Las de distribución. Igual si se dan cuenta, o sea, esto es como un hint para la práctica, en teoría, o bueno, tal vez es un poco obvio, pero si transformas una fórmula a forma normal negativa, primero, ya de ahí es como más sencillo pasar la forma normal conjuntiva, ¿no? Ya por último, les menciono que también existe la forma normal disyuntiva, que o sea, que existe y son disyunciones de is, o sea, al revés de la forma normal conjuntiva, son literales con is, o sea, esas son cláusulas, no sé, o sea, unas literales unidas con is y todas esas fórmulas que son formadas por las literales con is son unidas por os, o sea, justamente lo contrario a una forma normal conjuntiva. Pero bueno, nada más menciono que existe, pero no es de utilidad para este curso, o bueno, por lo menos para esta práctica no, ¿no? Entonces, ahorita no la vamos a ver a profundidad. Y bueno, aquí hay dos ejercicios, que básicamente es esta fórmula bueno, esta función de fnn, que convierte una fórmula proporcional a su forma normal negativa, y fnc, que convierte una fórmula proposicional a su forma normal conjuntiva, y aquí les pongo justamente lo que les decía, que se recomienda usar fnn. ¿Hasta ahí tienen alguna duda de la práctica, bueno, de esta parte de la práctica? Vale. Y justamente, bueno, en su práctica deben tener este archivo donde ya viene definido su tipo de dato para las proposiciones, la forma normal negativa, bueno, para que tengan su forma normal negativa y su forma normal conjuntiva. Lo puse así para que no hubiera errores al correr test, ¿no? En teoría creo que sí tiene que correr test. HCI, test. Aunque cuando corras el main obviamente va a fallar, ¿no? Pero el chiste era que no o sea, que pudieran correrlo y que no les falle todas las pruebas. Aunque bueno, para esta práctica ahorita revisamos las pruebas. En teoría, si no tienen completado todo, les va a fallar todas las pruebas. Ahorita me manda esta excepción de implementar, que es justamente la que puse aquí. Y igual,
o sea, en esta práctica, si tienen todas las pruebas bien, van a sacar 10, muy seguramente, pero, o sea, por ejemplo, si tienen todo esto bien, FNN, FNC, y las funciones que vamos a ver más adelante, pero les falla, no sé, alguna función, puede que falle, pero, o sea, no le vamos a poner, no sé, imagínate que tienes todas las funciones bien, menos la última, o sea, como los tests ocupan todas, ahorita vemos un poquito más de los tests, utilizan esta función saturación que en teoría utiliza todas las que van a implementar. O sea, si tienen mal saturación, les va a dar todas las pruebas mal, por así decirlo, pero obviamente no les va a poner cero en la práctica porque pues tienen todo lo demás bien, ¿no? O sea, las pruebas los van a usar para corroborar que ya tienen todo bien, en especial esta función de saturación, pero, o sea, no porque tengan todas las pruebas mal, van a sacar cero, ¿no? Ahí ya es donde van a revisarse como su código y qué tienen ya para ponerles la calificación. Nada más es como una nota para que no se preocupen ustedes con tanto de eso de las pruebas ahorita. Igual ahorita reviso las pruebas a detalle. Ah, sigamos viendo un poquito esto. Si tienen duda en algún momento, pueden interrumpirme sin problema, ¿eh? Y bueno, aquí ya la segunda, bueno, la tercera sección de la práctica sería ya la parte de resolución binaria. Entonces, aquí habla de que la resolución binaria está basada en una regla de inferencia que se muestra a continuación. Es esta. Ahorita la leemos. Y aquí viene una pequeña explicación, ¿no? Dado una cláusula que contiene la lateral phi y otra cláusula que bueno, esto no sé qué sea, le voy a decir x. Y otra cláusula que contiene la literal no x, se puede inferir una nueva que consta de las literales dichas en esas cláusulas, o sea, la unión de las dos cláusulas, quitándoles el par complementario, o sea, quitándoles la x y la no x. ¿Por qué se las tenemos que quitar? Porque si, o sea, la explicación es, por ejemplo, si tienes, vamos a ponerlo aquí, igual eso supongo que lo vieron un poquito en teoría, si tienes p y q y otra literal que, o sea, no, esto sería P o Q, perdón. P o Q, esa es una cláusula, ¿no? Y tienes otra cláusula que sabes que también es verdadera, que es no P o R. Entonces, tú sabes que para que esto sea verdadero, tiene que ser, o sea, para que esta fórmula completa sea verdadera, tiene que ser verdadera esta y verdadera esta, ¿no? Porque están unidas por un i. Ahora, para que sea verdadera esta, cualquiera de las dos puede ser verdadera. Con que una lo sea, basta, ¿no? Igual para esta. El problema es que justamente, este, tú sabes que P y no P, o sea, no pueden ser las dos verdaderas porque son complementarias, ¿no? Si esta es verdadera, esta es falsa y viceversa, ¿no? Entonces, básicamente, se puede como quedar con el Q o R. En teoría, pues, viene una explicación un poquito más formal, supongo que de esto. Pero, o sea, básicamente esa es la idea, ¿no? Que como no pueden ser verdaderas todas al mismo tiempo, para que sean verdaderas la fórmula completa, te quedas con Q o R y ya con que esta ¿sería Q o R o Q y R? No, sí, Q o R, ¿no? Sí, porque las dos una de las dos tiene que ser verdadera, ¿no? Sí, básicamente esa es la idea, que se quedan con Q o R y para, o sea, esa fórmula se puede simplificar así, ¿no? Para ver si se puede ser verdadera o no. No, ya recordé, porque justamente no importa qué interpretación tenga, esto, o sea, por ejemplo, si P es falso, esta fórmula va a ser verdadera automáticamente porque tiene la no P. Y si P es verdadero, esta fórmula va a ser verdadera. Entonces no te importa esa P en realidad porque siempre, no importa qué interpretación tenga, la fórmula, o sea, va a aportar a que su cláusula sea verdadera. Entonces solo basta con que Q o R sean verdaderas, porque por ejemplo, si P es falso, entonces Q tiene que ser verdadero, ¿no? Y esta fórmula de R ya no importa porque P ya es verdadera. Entonces, por eso es que se simplifica así. No sé si me expliqué bien al final. Creo que sí quedó claro. Bueno, esa es la idea, que como son complementarias, ya no importan porque siempre en qué presión tengan, van a aportar validez a una de las dos fórmulas. Bueno, a una de las dos cláusulas, ¿no? Sigamos un poquito con la práctica, ¿no? Entonces, justamente aquí ya lo tengo como regla de inferencia, que tienes la cláusula. Bueno, el conjunto de cláusulas el conjunto de literales phi 1, phi 2, x hasta phi n, ¿no? Y rho 1, rho 2,
no X hasta rho M, ¿no? Y entonces, si tienes estos complementos, puedes inferir esta cláusula, este conjunto de cláusulas, digo, de literales, que es rho 1 rho 2 digo, phi 1 phi 2 phi n, rho 1 rho 2 hasta rho m, ¿no? O sea, literal, o sea, unes los conjuntos y quitas las complementarias, ¿no? Y aquí nada más pongo como algunas cosas importantes que, literalmente estos conjuntos son, estas cláusulas son conjuntos de literales. O sea que no debe haber, ocurrencias de ninguna literal dos veces en la cláusula. ¿A qué se refiere con esto? O sea, imagínense que phi 2 es igual a rho 1, entonces no tienes que tener las dos veces las cosas, sino solo una vez. Entonces eso es importante a la hora de implementar. Existe una función en Haskell que se llama unión, que está en el módulo data list. Entonces usen esa función de unión para tener al momento de implementar eso de la inferencia, o sea, del paso de inferencia, para que no haya literales repetidas. Entonces no tengan problemas ustedes después, porque es importante saber si hay repetidas o no. Esa es la cosa que es importante tener en cuenta. Y la otra cosa importante, ¿no? Existen cosas, o sea, las cláusulas unitarias, que son las que solo constan literal, y se puede aplicar resolución binaria en estas cláusulas. Entonces, aquí tengo un ejemplo donde tengo dos cláusulas unitarias, phi y no phi. Y estas dos cláusulas, si te das cuenta, estas son opuestas, ¿no? Y nos derivan esta cláusula vacía. Si hay una cláusula vacía, entonces se puede decir que la fórmula no es satisfacible, ¿no? Y eso es obvio, ¿no? Si tienes una fórmula, esta fórmula si la pasas o sea, estas dos cláusulas si las pasas a fórmula sería como tener P y no P. Entonces, eso es obvio que no va a ser satisfacible porque si P es verdadero, entonces la otra va a ser falsa y como es un i, tienen que ser las dos verdaderas y va a quebrar ahí, ¿no? Entonces, justamente estas cláusulas, ay, o sea, cuando aparece esto en un proceso de resolución binaria que se llama cláusula vacía, este, esto nos implica que esa fórmula no es satisfacible. Y bueno, ya que se explicó un poquito los conceptos teóricos de esto, ya vienen los ejercicios, ¿no? Bueno, estos dos primeros dos son los que los puse como ejercicios, pero ya están implementados igual, que es agregar un sinónimo type literal, que es igual a prop. O sea, es un sinónimo, pero aunque en teoría esto está mal porque una proposición, pues ya vimos que puede ser ANS y todo eso, si las literales solo son variables y variables negadas. Por simplicidad a la hora de implementar, pues vamos a poner este sinónimo, nada más que a la hora de utilizar literales, nosotros internamente solo vamos a utilizar lo que realmente es una literal, ¿no? O sea, no vamos a utilizar fórmulas proposicionales que no sean variables o variables negadas. Después, se crea este sinónimo y otro sinónimo para cláusula, que sea una lista de literales. Es una lista de literales, pero nosotros vamos a implementarlas como conjuntos. O sea, para implementar como conjuntos, simplemente se podría decir que la única diferencia es que en las listas puede repetirse un elemento varias veces. Se puede tener la lista 1, 2, 3, 1, 1, 4, o sea, que se repite el 1 como 3 veces. O, y en un conjunto se puede decir que solo sería 1, 2, 3, 4, ¿no? Porque los unos no se pueden repetir. Les digo que utilizando esa función de Haskell que se llama unión, pueden o sea, solucionar ese problema porque ya implementan las listas como si fueran conjuntos. A ver, les enseño. Data list, que se llama. Ay, me está estorbando mucho el chat ahora. No sé por qué. Ah, este es el módulo data list con todas las operaciones que tienen y aquí está, ¿no? Returns de list union, o sea, aquí está el ejemplo, ¿no? Unes doc y vaca y como la O está repetida, queda doc CW. Si fuera una concatenación normal, quedaría doc cow, o sea, tal cual, así como juntos. Bueno, sigamos con la práctica. Entonces estos dos sinónimos ya están implementados aquí en su módulo de SAT, que es para el algoritmo de saturación. Ya están aquí, literal y cláusula. Ya ustedes nada más van a tener que implementar estas funciones que están abajo. Vamos a ver qué hace cada una. Ah,
Ahí, es acá. Es la función cláusulas que, dado una fórmula proporcional en su forma normal conjuntiva, o sea, esta ya suponemos que está en forma normal conjuntiva, nos regresa un conjunto de cláusulas. Ah, y la función resolución, que da dos cláusulas, nos da el resolvente a la hora de aplicar resolución binaria en eso. Igual es Ah, otra cosa importante es que pueden asumir que sí hay un resolvente, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? A que no falla o sea, que siempre va a haber como un resultado a eso. Se va a poder reducir esa cosa, ¿no? Igual es importante mencionar, que creo que no mencioné por aquí lo puse, pero el punto es que solo pueden ir quitando de uno en uno en las fórmulas, o sea, a la hora de aplicar resolución binaria. ¿A qué me refiero con esto? Imagínate que tenemos la fórmula P o R y tenemos la fórmula y no P o no Q o Z. No sé. O sea, no podemos hacer de un solo jalón R o Z. Eso no se puede hacer. Tienes que primero R o Q o no Q o Z sería, ¿no? Entonces, eso es importante también. Que tiene que ser como de uno en uno. Sí, sería así, ¿no? Sí. Ah, y bueno, ya por último, ya que tiene todo eso implementado, sería ya la parte del algoritmo de saturación. Entonces, aquí explico otra vez que la resolución binaria nos permite implementar o sea, ver si una fórmula es satisfacible o no, pero eso solo nos está dando una regla de inferencia, no nos está diciendo cómo aplicarlo en total, ¿no? Para que una fórmula completa ver si es satisfacible o no. Y aquí es donde entra el algoritmo de saturación. Entonces, para describir el algoritmo definimos estas cosas, ¿no? Sea S un conjunto de cláusulas, se dice que RS es el conjunto resultado de la unión de S, o sea, el S que es el conjunto de cláusulas que tenemos, con el conjunto de todos los posibles resolventes de la cláusula, ¿no? Entonces, sería S, nuestra S original, y imagínate que en S tengo N cláusulas y les aplico a cada una la función de resolvente entre las dos. O sea, si tienes cuatro, tienes que aplicar por pares, ¿no? O sea, la primera con la segunda, la primera con la tercera, la primera con la cuarta, la segunda con la tercera, la segunda con la cuarta, ¿no? Y de todos esos conjuntos resolventes los unes a S, ¿no? Y se crea esta RDS grandota. Y, bueno, se dice que res n, en abajo, es la enésima resolución de S, o sea, la enésima aplicación de esta función, ¿no? Entonces tengo que res 0 es la S normal y res n más 1 es igual a aplicarle R a res n de S, ¿no? Esa función es como está definida como recursivamente. Entonces, bueno, ya tenemos esos dos conceptos definidos. Este, ah, y aquí ya viene como una explicación de cómo se aplicarían estos para el algoritmo, ¿no? Y es que existen una n tal que o sea, una n tal que res n de s cumple alguna de las siguientes condiciones, que son como condiciones de paro, por así decirlo, que son que la cláusula vacía pertenece a res n de s y esto implica que la fórmula es insatisfacible, ¿no? O sea, si en algún momento de su aplicación de res llega a aparecer una cláusula vacía, automáticamente eso ya nos dice que esto no se puede satisfacer y que ahí debemos, bueno, ahí truena el algoritmo. Bueno, no truena, sino nos regresaría que esa fórmula no es satisfacible. Ahora, el segundo caso es que res n-1 de s es igual a res n de s. O sea, volviste a aplicar bueno, esa fórmula de resolución, esa función de resolución más bien, y no se generó nada nuevo porque ya no hay resolventes generables. Entonces, eso implica que ya no se pueden obtener más resoluciones y que la fórmula es satisfacible. O sea, si llegaste al final y si ya no puedes obtener más cosas y la fórmula no quebró, o sea, no llegó ninguna cláusula vacía, tu fórmula es satisfacible. Y por último, si se dan cuenta, este algoritmo no tiene una condición de paro definida en sí. Entonces,
si se agotan nuestros recursos computacionales y no se obtuvo ningún resultado todavía, pues decimos que la satisfacibilidad o insatisfacibilidad de nuestra fórmula es indefinida, o sea, no la conocemos nosotros, seguimos con nuestra vida normal, ¿no? Y bueno, con esto en mente, pues los pasos del algoritmo serían los siguientes, ¿no? Dado una fórmula phi, saber si es satisfacible o no es convertir phi a su forma normal conjuntiva y representarla como un conjunto como el conjunto de cláusulas S. Después encontramos res n de S tal que cumpla una de las condiciones de paro mencionadas anteriormente, estas dos, por así decirlo. Y dependiendo de la condición cumplida, sabremos si phi es satisfacible o no. Obviamente, si encontramos una cláusula vacía, no es satisfacible. Y si encontramos este caso donde ya no se generan más resoluciones, decimos que sí es satisfacible. Y pues para esto hacemos dos fórmulas más, dos funciones más, perdón, que sería esta de hay resolvente, que dada una cláusula y otra cláusula, nos dice si hay un resolvente generable por esa. Justamente esto es la que vamos a utilizar para saber si, o sea, hablamos de la función de resolución normal, ¿no? Entre dos cláusulas. Entonces, si un conjunto de cláusulas, todas sus fórmulas, ya no se les puede aplicar esta función, bueno, esa función nos regresa que es false, entonces sabemos que es este caso, ¿no? Y ahí haríamos paro y nuestra fórmula sería satisfacible. Si esta cosa nos regresa true, entonces generamos el resolvente de estas, bueno, de todas las cláusulas y seguimos en otra iteración de nuestro algoritmo de saturación, ¿no? Y el otro es la función de saturación, que dado una fórmula proporcional nos regresa un booleano y nos dice que si esta fórmula proporcional es satisfacible o no. Para esta, pues tienen que usar todos los pasos que hemos visto desde la forma normal negativa, la forma normal conjuntiva, este, las demás funciones se utilizan, ¿no? En saturación. Y bueno, ya las explicaciones de entrega son las mismas que la vez pasada. Ahí ahora se nos olvidó poner, bueno, se me olvidó poner el link de aquí, pero lo tienen ahí en la página del curso, ¿no? ¿Tienen como alguna duda de la práctica? Ok, creo que no. Vamos a revisar un poquito lo que venía en su repo, ¿no? Bueno, esto aquí. Ok, bueno, la función esta de iResolvente también está aquí para que la implementen y la de saturación, ¿no? Sí, cualquier cosa pueden preguntar después. Igual la otra clase vamos a empezar a ver un poquito de esto, ¿no? Ah, entonces, bueno, básicamente los archivos que ustedes van a mover son este de prop y este de saturación, ¿no? Aquí en sus archivos vienen este de parser, que ahorita, o sea, básicamente utiliza esta herramienta, o sea, estos archivos .y son para una herramienta de Haskell que se llama Happy, que genera parsers que son para convertir cadenas de texto a tipos de datos estructurados, o sea, te genera todo este archivo, ¿no? La neta no sé ni qué sea, todos estos códigos son autogenerados, pero es un parser, ¿no? Es que genera un archivo, ¿no? Y básicamente es para que en los tests, si se dan cuenta, yo les pasé esta cadena de texto y lo paso a un lexer que lo que hace es dividírmelo en tokens, o sea, un token es un paréntesis, esta variable, este i, esos son tokens. Y después construye las expresiones. Pueden quedarse con que este proceso construye las expresiones en nuestro tipo de proposición, o sea, en este tipo de acá. Si se dan cuenta, aquí si mando a llamar a eje 1, ejemplo 1, me da justamente la expresión que es, ya construida como una expresión, ¿no? Que sería var duerme y var corre, duerme y corre, todo eso unido por un OR con no duerme y salta, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es para eso. No tienen por qué meterse como, con mucho con eso, solo era para hacerlo así más práctico para mí escribir las pruebas y tener ese código ya para todas las prácticas que hagamos de esto. Ah, y bueno, tienen 6 ejemplos para probar su algoritmo de saturación. Si llegan a tener problemas este, de que su computadora o sea, se cicla antes de conseguir el resultado, nada más avísenme, porfa. Básicamente, o sea, todas estas las resolví un poquito a mano todavía porque no he implementado yo esto, no he tenido tiempo.
Pero bueno, esta primera de duerme y corre sí es satisfacible, ¿no? Porque si corre y salta son verdaderos, lo demás tiene que ser verdadero. O sea, la fórmula completa es verdadera, ¿no? No importa que si duerme o esto es falso, ¿no? Después esta obviamente es falsa porque duerme y no duerme. Es en teoría eso nos genera la cláusula vacía, ¿no? Con nuestro algoritmo de saturación en un solo paso, ¿no? Estas dos ya están en forma normal. Ah, no, no están en forma normal conjuntiva, pero esta sí, ¿no? Porque esto es una cláusula porque es una literal sola y esto es otra cláusula, ¿no? Esta de ronca sí solo si duerme y no ronca sí solo si no duerme. Esa igual es satisfacible. Porque estas tienen que ser iguales, ¿no? Entonces, si esto es verdadero y esto es verdadero, entonces esta completa es verdadera, entonces esto sería falso, y entonces esta sería verdadera también, y entonces como es un i, todo sería verdadero. Tenemos P implica Q y que P es verdadero y Q es falso. Eso es esta es falsa, porque precisamente la fórmula de la implicación nos dice que si esta es falsa y esta es verdadera, no, al revés. Así. El único caso donde la implicación es falsa es donde esta es verdadera y esta es falsa, ¿no? Y justamente le estoy pidiendo que sea verdadera y falsa. Entonces, este también es falso. Es el ejemplo 4, ¿no? Falso. Después, el 5 y el 6 son un poquito más complicados. Pero igual, o sea, corre implica que suda y corre implica cansarse. Sí, solo sí. Corre es verdadero. Entonces, esta ya tiene que ser verdadera por esta oración. Bueno, para que todo esto sea verdadero, las dos tienen que ser verdaderas, ¿no? O las dos tienen que ser falsas. Si esta, si corre es falso, entonces automáticamente todo esto es falso. Digo, todo esto es verdadero, lo de este lado. Y ahí ya se quebraría, ¿no? Si corre es falso, todo esto es verdadero, entonces como es un sí, solo sí, daría falso, ¿no? Todo. Y si corre es verdadero, entonces suda y cansarse tienen que ser verdaderos para que esto completo sea verdadero, ¿no? Y como aquí estoy diciendo que suda y cansarse tienen que ser falsos para ser verdadero, o sea, aquí ya quebraría también esto. Entonces, toda esta de ejemplo 5 es también falsa. Y el 6 estoy diciendo que true implica, eso nada más es como para probar las variables, las constantes, ¿no? Pero si te das cuenta, si esto es verdadero ya, entonces solo nos importa lo de este lado, ¿no? Que es P implica Q y todo esto está entre paréntesis, ¿no? Sí. No, P sí solo sí Q y P o no Q o no P y Q. Entonces aquí, bueno, o falso, ¿no? Este o falso lo podemos dejar aparte porque no aporta nada a la fórmula. Entonces, para que esto sea verdadero, este P sí solo sí Q, las dos tienen que ser iguales, ¿no? O sea, o P y Q falsas o P y Q verdaderas. Y el problema aquí es que le estoy pidiendo que se cumplan una de estas dos, que P y no Q o que no P y Q. Entonces, como estoy obligando a que sean distintas, todo esto esta es falsa, entonces este I es falso y entonces esta implicación es falsa. O sea, básicamente igual es falso aquí. ¿Tienen dudas de esas fórmulas o algo así? No, vale. Y ya por último, bueno, eso sería toda la práctica. O sea, todavía tienen este fin de semana. La siguiente clase la podemos ver en dudas que tengan y un poquito más de cosas que les puedan ayudar. Y tendrían hasta el fin de semana del 5 de marzo, ¿no? ¿Cómo que se acaban? Eso de que se acaban, o sea, es como, por ejemplo, cuando llamas una función recursiva que no tiene nunca fin, se cicla tu computadora y de repente después de un rato te sale un error de que, no recuerdo exactamente cómo dice Haskell, pero a ver, déjame hago una lista infinita. A ver si falla. Ahorita que falle, si llega a fallar, te enseño, porque no sé si sea con estas con las que fallan o tiene que ser a fuerza una función recursiva. ¿Alguna pista para forma normal negativa? A ver, deja que termine esto y te enseño el ejemplo.
Creo que es que siento que esto no va a fallar nunca, porque es como una lista y la va procesando. O sea, supongo que el inicio de la lista ya no existe en este momento. O bueno, me imagino que algo así debe ser Haskell. Mejor lo paro. Control C ya. O sea, de que se acaban los recursos es como, o sea, no se acaban los recursos de tu computadora en sí, se acaban los recursos del compilador de Haskell. Y cuando salga ese error, o sea, no importa, justamente es lo que les digo. O sea, si les llega, si uno de estos ejemplos, según yo son ejemplos cortitos, entonces espero que no dé error. Me preocupan un poquito estos dos al final, pero si llega a dar un error, y nada más díganme y, o sea, con que estas cuatro estén bien, está bien, entonces ya todo. O bueno, o sea, damos una revisadita nada más rápida de código y listo. Y regresando a la pista para forma normal negativa. A ver, por ejemplo 1. O sea, nosotros tenemos un constructor principal. O sea, cuando nosotros escribimos fórmulas proposicionales en texto, por así decirlo, por ejemplo, la podemos escribir así, ¿no? Y Q. Déjame recargo este módulo y te enseño. Entonces, para nosotros, es que al escribirlas, esto en principio tiene como la propiedad de conmutatividad, ¿no? O sea, es lo mismo esto que esto, ¿no? Porque son el mismo operador, entonces son conmutativos, ¿no? Es como la suma, la multiplicación, shalala, shalala, ¿no? Pero, aunque, o sea, así al implementarlo normalmente, esto sí tiene una jerarquía de operaciones, ¿no? O como la multiplicación y la suma que tienen una jerarquía, igual los operadores booleanos tienen jerarquías. O sea, por ejemplo, 4 más 2 por 3. Nosotros sabemos que esto parentiza por jerarquía de los operadores así, ¿no? Ahí. Así, ¿no? Y aparte de eso, se dice que también asocian hacia un lado. Por ejemplo, si tengo 4 por 2 por 3, como asocia empezando a la izquierda, esto asocia así. Y, por ejemplo, la implicación, P implica Q, implica R. Ay, esto no es una P. Es igual que las funciones en Haskell, asocian a la derecha. Entonces, aunque nosotros tengamos expresiones como esta de aquí, del ejemplo 2, yo construí el lector de esta cosa, lo construye como un árbol de una sola manera, o sea, no es ambiguo, por así decirlo. Lo parentiza automáticamente utilizando tanto las reglas de precedencia como de asociatividad, ¿no? Entonces, tú tienes un operador principal que es el AND. Para forma normal negativa, tienes que no tener ni implicaciones ni sí solo sí y solo aplicarle a una sola variable, ¿no? Entonces, imagínate que tienes un operador principal. O sea, siempre, las expresiones como están construidas van a tener un constructor principal, por así decirlo, o operador principal, que es en este caso es el AND, y van a tener dos subfórmulas, que es otra cosa que está aquí grandota, y esta otra fórmula que solo es la variable Q. Entonces, imagínate que tienes una implicación aquí, lo que tendrías que hacer es convertirla aplicarle una equivalencia, por ejemplo, decir que en vez de ser un AND, que sea un no esto, o esto, ¿no? Escrito en código sería algo así como, imagínate que tengo aquí mi función fn, shalala, shalala, y llegó a mi caso fnn, y tengo que poner como, se usa casa de patrones para esto, ¿no? Esta implicación de P y Q, ¿no? P son variables, puede ser, o sea, son variables de Haskell, entonces pueden ser cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa que me interese en una fórmula proporcional. Entonces yo le pongo que esto sea, OR, not, este, sería, ¿cómo se llama esto? Llamar recursivamente a la función. Y de este lado sería llamar recursivamente otra vez a la función, ¿no? Igual si se dan cuenta aquí
todavía no convierte en forma normal negativa porque este not está aplicando toda esta fórmula. Entonces podrían hacer como dos subfórmulas, una que sea como para quitar implicaciones y otra para este, quitar o también pueden llamarla directamente aquí, ¿no? Como un not p y llamar la fórmula completa recursivamente a la función. Algo así tendrían que hacer. Y obviamente, o sea, yo lo que les recomendaría para la parte de forma normal conjuntiva es como algo así, ¿no? Forma normal conjuntiva de la fórmula Q es igual a case o no case, forma normal negativa de Q. Así, lead así estaba siendo recursivo para Haskell, chilla después de los casos de los i y los dos. Si quieres, enséñame porque no tendría que fallar. A lo mejor puede ser que estés haciendo como una casa de patrones mal o estés metiendo algo que hace que los tipos fallen o algo así. Y les digo, para la fórmula normal conjuntiva, tenemos así nuestra fórmula. Y, ay, ¿qué hice? Tenemos ahí nuestra fórmula y yo lo que quería era poner FNC de Q, bueno, de la fórmula Q, es igual a case, aquí mando a llamar forma normal negativa de Q, of, y aquí ya puedo poner mis casos diferentes, ¿no? Sabemos que ya no va a haber implicaciones ni sí solo sí, entonces solo sería AND, Q y R, OR, Q y R, ¿no? Aquí también tiene que ser comentario. Y aquí sería también un poquito más, bueno, creo que aquí también tendrían que fijarse si Q y R, ¿qué son, no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, o sea, para que sean cláusulas tienen que ser conjuntos de literales, ¿no? O sea, ay, perdón, o sea, una cláusula era un no de literales, ¿no? Entonces, si en el caso del AND, si Q y R, en el caso del AND, tienen que, también, espera, también me falta el caso de que sean, de que ya sea una constante, ¿no? Entonces, el caso de la constante, bueno, lo voy a poner al final. El caso de la constante y el caso de las variables, pues ya literalmente son forma normal negativa o conjuntiva, lo que sea. Entonces, cualquier otro caso, lo dejo igual, ¿no? Ahora, en los casos que les decía que eran un poquito más de pensar, son estos, ¿no? ¿Por qué? Porque en el OR, si estas son literales, Q y R son literales, entonces se queda tal cual así porque es una sola cláusula, ¿no? Y en el caso del AND, tenemos que ver, creo que en el caso del AND basta con aplicar recursivamente la función, ¿no? Fn, bueno, sería AND, FNC, ay, ahora estoy jugando un poquito porque no lo estoy analizando tanto, pero algo así debe ser, FNC de R, llamamos recursivamente esto. Y en el caso del OR, es que en el caso del OR no hay forma de convertir esto a... tendrías que aplicar distributividad, ¿no? Si Q, mm, tendrías que fijarte en varios casos, ¿no? Si Q es un AND, chalala, chalala. Ay, no sé, ya estoy escribiendo como un poquito avanzado, ¿no? Y esto es otra cosa. Entonces ahí esta sería, a ver, déjame pensar tantito. Si tienes un NOR como operador principal, ¿dónde estaba? Las reglas que puse aquí. Sería este caso, por ejemplo. Entonces distribuyes, pueden poner, por ejemplo, AND y sería, ahí está Q, déjame la cambio, que sea una R. Ah, distribuyes el que está fuera del AND, tiene que ser OR con las dos cosas, ¿no? Y está conectado por una, ok, entonces sería OR de R y K, y aquí sería OR de
R y Q, R y Q. Pero aparte de eso, tienes que mandar a llamar la función recursivamente para cada de estas fórmulas, ¿no? FNC, 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 FNC. Ese sería un caso. Después sería otro donde esto es una Q y este es el AND, por ejemplo. KR. Esas variables las estoy poniendo al azar porque lo estoy haciendo de rápido, ¿no? Y tendrías que aplicar igual la misma regla similarmente. Después en el caso, como tú ya sabes que esto no tiene ni implicaciones ni que las negaciones afectan solamente a las literales, o sea, las variables más bien, porque ya está en forma normal negativa. Aquí tendrías que hacer como algo tipo, o sea, cualquier otra cosa significa que solo es una cláusula, ¿no? Entonces, or QP significa que si esto no es significa que estos son ORs internamente, ¿no? Creo que eso está bien porque si son ORs internamente, los dos, significa que ¿cómo se le dice esto? Que son como cláusulas seguidas, ¿no? Ah, podrías hacer como distributividad, ¿no? O sea, digo conmutatividad, ¿no? O sea que juntar los ORs de un solo lado. Déjame pensar cómo sería esto. A ver, que esto sea una Q, que esto sea el OR, ¿no? O sea, que todos los ORs estén hacia la derecha. PR, lo puedes cambiar a OR. Ay, esto no tiene que ir a Apaches. OR, y aquí poner OR, Q, OR, PR, ¿no? Ahí, PR. Y llamar recursivamente la función en cada una, ¿no? Algo así, o sea, como para que sea todo. ¿A qué me refiero con esto? Sabemos que el OR es conmutativo, ¿no? Igual, no, creo que estos no lo ocupan porque después cuando hagan su fórmula de cláusulas, en teoría con su fórmula de cláusulas, lo que harían es, precisamente eso es lo bueno de convertir a cláusulas esto, ¿no? Porque ustedes saben que tienen cláusulas and, PQ sería esto igual a ay, la lista que contiene, ahí sería complicado. Esto es una lista de cláusulas. Las cláusulas son listas de literales, ¿no? Cláusulas de OR, PQ sería igual a la lista que contiene las cláusulas. No, sería. Podrían crear una función para convertir este. O sea, esta fórmula que estás recibiendo en teoría ya está en forma normal conjuntiva, ¿no? Entonces, si es un OR, estas cosas de aquí adentro solo pueden ser o OR o ¿cómo se llama esto? O literales, ¿no? O sea, no hay otra cosa que puedan ser. Entonces, en teoría aquí tendrían que generar una lista que tiene todas las de P y todas las de Q. Y aquí en el AND tienen que generar una lista con todas las de P y todas las de Q. Ahí pues hay varias formas de hacerlo. Podrían crear una función auxiliar para el OR, o sea, para que los del OR los convierta en una sola lista. Y los del AND en dos, o sea, las mandas a llamar en cada una cláusulas otra vez. O sea, el AND sí estoy seguro que es así, ¿no? Cláusulas P más cláusulas Q. El problema del OR es que si se dan cuenta, en teoría estas tienen que estar en la misma lista. O sea, las de P y las de Q tienen que estar en la misma lista. Entonces ahí es donde también tienen que fijarse cómo hacerle, ¿no? Y en cambio las de P, digo, las de LAN sí son diferentes listas. O sea, porque en realidad
nosotros ponemos que es de una proposición a una lista de cláusulas, ¿no? Pero acuérdense que hay una lista de cláusulas, entonces sería, en realidad esto sería una lista de literales, ¿no? Entonces ahí se tiene que fijar un poquito. Pero bueno, más o menos así es como yo lo empezaría a hacer, empezaría a abordar el problema y y ya de ahí vas viendo detalles a la hora de implementar, vas avanzando y ves que funcione y depende, o sea, también es importante que lean sus errores, casi todos los, o sea, por este ejercicio de cláusulas siento que van a tener muchos errores de tipo, o sea, les van a salir tipo, non, ay, no me acuerdo cómo es el error, creo que es algo así como de cannot match types, algo así, el error que les sale al terminar, cannot match types, y les va a salir algo así bien raro, expected, lista de cláusulas o lista de prueba, algo así les va a salir, coma get o obtained, y les va a salir listas a cero, o sea, cosas bien raras, ¿no? Que a lo mejor los confunden, pero básicamente esto significa que no está, que están esperando la lista de listas y están dándole la lista de, o sea, están pasando tal cual el OR como una sola lista y ahí es donde puede haber problemas. Entonces, igual cuando vayan avanzando, podemos ir viendo. Igual yo voy a implementar esta práctica para poderles ayudar más. Ah, ¿Tienen como dudas de todo esto que estuvimos viendo ahorita? O sea, más que nada era un poquito de tips para empezar a hacer su práctica, empezar a abordarla, ¿no? Eso lo voy a escribir como unas notitas para subírsela. No son un poquito, en especial si no han trabajado nunca con Haskell y no tienen, o sea, a lo mejor no tenían ni nada de idea. Sí, básicamente son usar casos con recursividad para las formas normales. Nada más tengan cuidado en dónde aplicar recursividad y cómo va a transformar, o sea, cómo hacer las equivalencias. Y ¿qué otras funciones? A ver, eran formas normales. Y después para las cláusulas, ya vimos que es igual nada más ir convirtiendo igual recursivamente en listas. Nada más tengan cuidado con el OR. Para la resolución, ahí ese es como pasar, eso es más fácil, siento, porque tienes dos listas, entonces es ir recorriendo las listas y encontrar matches para ver si eliminas uno o no. Para el de resolvente es muy parecido, ver si hay resolvente o no. Y para la saturación, recuerden que, bueno, en el caso de resolución, ustedes pueden suponer que siempre va a haber resolvente, entonces ahí como que se saltan un caso, por así decirlo, a la hora de implementar la función. Y en el de resolvente es donde tienen que verificar si se puede resolver o no. Y la saturación, pues solo es mandar a llamar que convierta a cláusulas, bueno, que convierta la fórmula, el de saturación yo lo haría como algo así, ¿no? Saturación de P es igual primero tienes que convertir, ¿no? A cláusulas, ¿no? A ver, cláusulas, FNC de P, ¿no? Ahí ya lo tienes en cláusulas y después pongo un if, este, esto lo voy a poner en una variable. Where P' es igual a esto. Ok. Y aquí pondría if hay resolvente P', then eso significa que si es resolvente, vayamos a llamar recursivamente esto, saturación P', else, es igual a, yo lo haría así como una negación y crearé una función auxiliar que contiene empt, algo así, o sea, para verificar que no esté la cláusula vacía, P'. Igual, tienen que resolver que ver esto, ¿no? Olvídalo, lo haría con guardias. O sea, pondría las guardias aquí. Esta sería la segunda guardia. Y la primera guardia que pondría sería algo así como
este, contiene o sea, contiene empty p', es igual a contiene empty p'. No, creo que sería, contiene empty p, entonces sería false. Ok, sería así. Hay resolvente p', entonces sería, hay resolvente p, entonces sería, este, no, sí es p', perdón. Contiene empty p', hay resolvente p', entonces aquí sería saturación. Tienen que crear una función para hacer como esta función, o sea, utilizando esta de resolución para crear este, esta cosa, la R unión, esta cosa, ¿no? Le voy a poner R ahorita. O sea, tienen que utilizar, crear esa función también. Hay resolvente, entonces sería saturación a RP'. Y el otro caso sería true, ¿no? Déjame borrar estas cosas. Porque si no hay resolvente y si no hay bueno, también tendrían que hacer como un map a todos los elementos de B'. O sea, o sea, esta idea no está muy primitiva porque tienen que, o sea, hay resolvente y esta de resolución aplican solo entre dos cláusulas y ustedes tienen que verificar entre todas las cláusulas del conjunto de cláusulas, ¿no? Pero bueno, básicamente sería así la idea pasada a conjunto de cláusulas en vez de solo aplicar entre dos cláusulas, ¿no? Y aquí sería otherwise, que si no hay resolvente significa que ya no se puede generar nada más, y si no contiene vacía, entonces pues nos daría true. Y le pondríamos el where p' es igual a convertir en cláusulas la p que recibí, ¿no? Básicamente algo sería así, solo que, déjame le pongo nota, hay resolvente, y res solo aplica entre dos cláusulas. Deben usarlas para crear la función que aplica entre todas las cláusulas del conjunto S, bueno, el conjunto P'. Esto lo voy a borrar porque creo que no nos sirve mucho. Ok, básicamente así yo haría algo así para saturación. Nada más les digo, o sea, crearía esas fórmulas para el conjunto en general. Tanto la de resolvente, como la de saturación, como la de res. Listo, eso de contiene M, es como pueden ponerle L, algo así, y listo. Lo voy a dejar así para que sea mejor documentada. Tienen como, bueno, este es igual otro hint. Además sería, o sea, les digo nada más como si fuera muy fácil, ¿no? Pero sí es de fijarse un poquito el aplicar estas dos funciones en general, pero tampoco creo que sea tan complicado. O sea, ya con este hint tienen más o menos la idea de cómo hacer esa función de saturación. ¿Tienen como dudas de todo lo que vimos hoy? Ok, entonces, bueno, supongo que no tienen ninguna duda. Igual, si tienen dudas y es muy larga, mejor díganlas, porque luego me da cosa que no los espere suficiente. Entonces, entonces, bueno, si no hay dudas, pues ya sería todo. No, esperen, falta algo. El ejercicio extra que les voy a dejar. O sea, lo voy a subir igual a la página del curso ya escrito, pero se los voy a dejar ahorita así dicho. Básicamente, su ejercicio es que ustedes hagan. ¿Dónde está? Prop. O sea, que de prop, ustedes hagan la instancia show para esto. Y tienen que seguir la misma cosa que yo utilicé en el parser, por así decirlo. O sea, no van a quedar así como las que yo tengo acá,
porque ustedes no lo van a poder hacer tal cual así, pero tienen, o sea, tienen que hacer una instancia show para que nos muestre las cosas así, ¿no? O sea, como escritas como por persona. Les puedo dar una pista un poquito, no lo sé. Bueno, aquí ponen su instance show, shalala, shalala. Show prop, where, y pues solo tienen que definir la función show, ¿no? Creo que show, este, le voy a poner p, igual a case p of, yo lo haré así para escribir menos también, ¿eh? Y aquí ponen entre paréntesis, pueden poner, por ejemplo, var. Les voy a ayudar con la primera que es var, que es la más fácil. Y esto es igual a, como es un string, creo que ya con, no, nada más sería la S. Listo. Ya les ayudé con la más fácil. Les ayudo si quieren también con cons. Cons B. Creo que esto sí tiene que ir con show B. O sea, porque esta S ya es un string, entonces solo es imprimirlo tal cual. Pero la B, que es un booleano, los booleanos también pertenecen a la clase show, entonces mando a llamar a show con B. Y igual les ayudo con el not, para que se hagan una idea más o menos. Not P. Y aquí tendría que poner, déjame copio de acá el simbolito este. De hecho, yo lo recomiendo, pongan todo entre paréntesis ustedes. Les digo, en mi esta cosa no uso paréntesis porque, o sea, esto es un parser con precedencia y shalala, shalala, o sea, les digo, esto no lo vamos a utilizar en el curso, ni se preocupen, pero aquí defino la precedencia y todo eso que les decía de la asociatividad, entonces no utilizo los paréntesis. Pero ustedes, para que sea claro su código, o sea, su impresión, pongan paréntesis en todas las cosas, ¿no? Menos en las variables y en los booleanos, ¿no? Sería not, más, show p, más, y el paréntesis que cierra. Y listo. Y así tienen que hacerle para el AND, para el OR, para la aplicación y para el sí solo sí. Esto ya es como una pista bastante top. Déjame quito de aquí el show. Bueno, no lo quiero quitar porque, bueno, luego lo tengo que hacer. Me realizo yo ahorita, pero bueno, básicamente es lo que tienen que hacer ustedes. Y pues nada más, se los dejo ahorita escrito en un archivito, se lo subo aquí. Voy a crear la carpetita esta que les decía, para ponerle aquí el link de la carpeta y que ustedes entren y vean todos los extras que vamos dejando. Y ya nada más ustedes lo suben a su práctica, bueno, a su repo de extras, por favor. Para ese, no, van a tener hasta mañana, o sea, mañana el viernes, o sea, todo el viernes tienen para entregarlo. ¿Tienen como alguna duda? ¿Cómo se ejecutaría eso? ¿Qué cosa? Si quieres te muestro, mira. Show, a ver, no, espera, cualquier otra cosa, lo voy a dejar como show P ahorita. A ver si no falla esto. Sí, los extras van a ser como o sea, para un día para otro, nada más. Porque son muy sencillos, en realidad no les voy a dejar nada complicado. Esto de show sale como en 10 minutos, yo creo. A ver. Y ahora sí mando a llamar. A ver los ejemplos que tenía. A ver, por ejemplo, uno que esté muy sencillo. Ay, déjame quito esta Q de aquí, porque no me estorba. Duerme y no duerme. De hecho, creo que puedo quitar estos paréntesis. Si mando a llamar el ejemplo 2. Algo falló aquí. Ah, Algo hice mal, esperen. Que esta cosa a lo mejor está haciendo que falle. ¿Por qué se quedó trabado esta cosa? Esto no me... A ver, déjame detengo esto, que algo falló aquí. Y reviso esto. Ya sé por qué, porque le puse la misma variable. Le voy a poner P', y entonces se quedó trabada. Ay, P', o sea, Haskell no sabía si era esta P, o sea, estamos mandando llamar esta P de afuera en vez de esta P que tenía acá adentro.
Entonces probablemente se ciclaba. Recargo esto. Ejemplo 2. No, puede ser que no era eso. Algo está fallando. A ver, me vuelvo a poner el show aquí a ver es, si es esto lo que agregué, que está mal. Ay, es que no lo quiero hacer completo. A ver, recargo esto. Sí, es algo de lo que agregué ahí, lo que está fallando. Mm, mm. Bueno, ay, a ver. ¿Qué es lo que está haciendo que se cicle? Show prima, show B, show S, usar la S. Si es cualquier otra cosa, ahora le voy a poner otra variable para que no haya problema. Ay, a ver, aquí le pongo una Q, que me muestre Q. No, es que yo creo que no va a estar definida. Ya entendí. Es que sí tengo que definir todos los casos. Qué flojera. A ver, lo voy a dejar así. A ver si no falla. Pulse R, creo que no falló. Entonces, si le pongo, por ejemplo, not bar, ¿qué me dice? Not instance, ¿qué? No, you read not. What the fuck? Not important for prelude. Ahora no está jalando. A ver. Punto R. Formula slot. Tengo definido mi not, ¿no? Not bar Q. Punto not. Me dice que no lo encuentra. Not, not constructor. What the fuck? Si aquí está el not, aquí definido. Test. Estoy importando. Es que no estoy importando prop yo. Listo, es por eso. Es que como no se ocupa directamente. Ahí está. O sea, si se dan cuenta, antes cuando imprimía, por ejemplo, así, me lo imprimía como el arbolito completo. Y ahorita ya me lo estoy imprimiendo así porque implementé esta cosa. ¿Dónde está? O sea, esto que está aquí. No lo puedo llamar con otras expresiones porque no está implementado, ¿no? Igual, por ejemplo, si le pongo cons true, cons true, me lo imprime solo como el true porque precisamente estoy implementando esta regla. Si vuelvo a poner esto como estaba antes, para que vean la diferencia, recargo esto y vuelvo a poner notbar q. Ah, no le puse aquí que derive clase show. Notbar q y me lo imprime tal cual notbar q. Esa es la diferencia. O sea, es como pueden ver si ya lo tienen hecho y si ya está jalando. Porque cuando manden a llamar a esto, les va a imprimir las expresiones así como en lenguaje natural, por así decirlo, no en estructura de Haskell del dato. Pero bueno, ¿tienen alguna duda del extra? Yo tengo una. Sí, dime. Como tal, para el éxito tendríamos que copiar los archivos, ¿no? De prop y test. ¿O cómo lo van a...? Nada más les voy a subir yo un archivo donde vengan las instrucciones, o sea, solo va a venir definido eso que estoy, bueno, sí, eso que estoy subrayando. Y ustedes tienen que terminar de definirlo y para probarlo ustedes nada más hagan expresiones así de verdad, así como lo estoy haciendo yo ahorita en la terminal. Entonces, o sea, es muy sencillo, entonces no creo que sea necesario implementar test para eso. Solo les voy a mandar subir este archivo a la carpeta que les digo que les voy a crear. Les voy a poner el link de esa carpeta aquí, entonces lo descargan y lo suben a su repo de extras. Y listo.
Y también es para expresiones más complicadas, como las del ejemplo eq1, eq2. Ajá, pero es que justamente es recursiva, se tiene que llamar recursivamente. O sea, si te das cuenta, déjame te pongo un ejemplo. Aquí, déjame borrar esto como estaba antes. Me cargo esto. O sea, es recursivo esto. Aquí tengo nada más un not, not. O sea, si le pongo doble not, también funciona porque yo estoy mandando a llamar recursivamente a show. Entonces, cuando tú definas el caso para el AND, no sé, AND, QR, por ejemplo, vas a hacer como tu código y en algún punto vas a llamar recursivamente a show, a show Q y en algún otro punto vas a tener que llamar recursivamente a show, R. Lo que sí les recomiendo es que siempre pongan como los paréntesis que cierran, abren, y al final, no sé, los paréntesis que cierran. Para todos, para que no se haga bolas y sea entendible y no pierda como el sentido, ¿no? Su código. Ahorita lo voy a poner para que no se olvide. Así. Además, les voy a ayudar con and or in sí y solo sí. Recargo esto. Y ahora, por ejemplo, ejemplo 2. Me lo voy a imprimir así porque tengo ORS ahí, pero, o sea, porque tengo ANS y todo ese tipo de cosas en el ejemplo 2, ¿no? Exacto, tengo un i. Entonces le dije, ahorita lo que definí en mi i fue que solo me imprimiera puntitos. Pero ya cuando le pongas todo el código correcto, o sea, puedes poner and. Es muy parecido aquí como como el not le hice, como le hice con el not. Y si quieres tomar los símbolos, no sabes dónde sacar, aquí en los test están para que los copies y los pegues. Podemos poner negación como en algún símbolo o lo ponemos neg o algo. Les digo que si quieren sacar los símbolos, sáquenlos de aquí. Igual si lo llegan a hacer con otros símbolos, pues ya ni modo, mientras tenga sentido, o sea, mientras sea el lenguaje natural, más o menos. Pero igual si quieren, o sea, los símbolos ya están aquí en las pruebas, tanto el del sí solo sí, como el de la implicación, como el del i, el del o, están todos. ¿Tienen alguna otra duda? Ah, y les digo, o sea, solo se va a subir como esto hasta acá. O sea, todo lo que se ve en pantalla ahorita de este archivo, lo voy a poner en otro archivo, lo subo y ahí mismo resuelven. Bueno, descargan el archivo, lo ponen en su repo, resuelven y lo suben a su otro repo. Está muy sencillo, en serio, o sea, no creo que les tome más de 20 minutos. Vale, nada más sí súbanlo a su repo antes de mañana a las 12 de la noche para que se los tomen en cuenta. Pero bueno, si no tienen dudas, pues ya sería todo por la clase de hoy. Mm, sí, solo suban al repo de los extras y ya con eso. Nosotros ya después. Y bueno, si pueden. No, ya con eso. Nada más acuérdense de ponerlo en su carpeta para que no se haga un revuelo después ahí. O sea, hagan una carpeta práctica 2 y metan ahí ese archivo. Porque si no, después van a estar todos los extras ahí revueltos y va a ser bien complicado ver para qué práctica era cada uno. Y les voy a subir unas instrucciones de los extras igual en la carpeta que les digo. Solo el archivo de los extras ahí. Les voy a poner las instrucciones para que les quede más claro y lo puedan consultar cuando quieran. No, yo tengo la grabación.